DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se lograron, bueno, ciertos entendimientos, algunas diferencias también en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el próximo año, el presupuesto 2023, que ya tiene día, que ya tiene hora, que ya tiene fecha para discutirlo en el recinto de la Cámara de Diputados. Va a ser el próximo día martes a las 12:30 del mediodía. Y claro, y también prácticamente como señalamos, un debate que se dio de manera paralela entre los senadores y los diputados. Varios senadores participaron de las reuniones de comisión. A lo largo de esta semana se terminó de cerrar lo que es el dictamen en la comisión respectiva, en la comisión que encabeza Carlos Heller. La próxima semana llega al recinto y de esa misma manera, tal cual salga del recinto, va a ir al Senado Nacional y en el Senado dicen los legisladores que no habría motivos como para modificar, ya que los acuerdos se estuvieron haciendo antes de tener el dictamen en la jornada de ayer. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy bien. Al cabo de una semana intensa en la que, bueno, totalmente, diametralmente opuesta a lo que fue el tratamiento del presupuesto del año pasado, que el presupuesto que no fue, justamente, y bueno, con vistas a la sesión, que no será doble, la próxima semana, que será irá de un solo tirón, seguramente 20 horas a partir de las 12:30 del martes que viene. Bueno, hubiese sido lo más lógico, ¿no? Poder discutirlo en una sesión en la cual comience, se pase un cuarto intermedio, en horarios normales se retome la discusión. Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿todo bien? Muy bien, pero muy bien. Bueno, no pudo ser posible. Vamos a ver las sesiones como las conocemos, ¿no? Maratónicas en estos casos, con, bueno, un dictamen que llega al recinto con muchísimas modificaciones, unas 30 que hicieron también, por supuesto, que se renumeren los artículos del proyecto, un proyecto del Poder Ejecutivo que llegó con alrededor de 100 artículos, hoy tiene 143, conocimos hace poquitos minutos nomás cómo quedó la versión final. El oficialismo, bueno, introdujo varios cambios, ¿no? Aún así, el principal interbloque opositor de Juntos por el Cambio no acompañó con su firma. Sí se espera que el grueso de esa bancada, bueno, acompañe la aprobación en general y veremos cómo resulta finalmente. Está encaminado el Frente de Todos para tener la media sanción, pero también hay que remarcar que va a demandar un tiempo muy importante y para prestar atención en detalle lo que va a ser la votación en particular, ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Que se va a votar capítulo por capítulo y que va a haber discusiones y que seguramente algunos diputados, algunas diputadas que voten a favor en general el proyecto de ley de presupuesto, después particularmente en algún artículo lo voten en contra. Sí, exactamente. Hay artículos un poco polémicos, algunos que ya estaban y no se cambiaron, como el de retenciones, y otros también nuevos. Surgió en estas últimas horas bastante preocupación por la incorporación que hubo de una propuesta del diputado Sergio Palazzo del Frente de Todos respecto a las obras sociales y las prepagas, que van a tener que tributar un 15% más por los planes especiales, ¿no?, de salud que ofrezcan, y ya están advirtiendo que si tienen que pagar más las prepagas y las obras sociales, se va a trasladar a los costos para los usuarios, ¿no? Se prevé, a ver, el diputado oficialista Palazzo dijo que no, que pagan las prepagas y las obras sociales, pero sabemos cómo es. Claro, cómo es este tema, ¿no? Siempre los precios se trasladan al más débil, ¿no? Que en definitiva, que es el consumidor. José, a ver, el presupuesto se aprueba con 129 votos. Correcto. ¿No? O sea, con mayoría. Una mayoría simple. Así es. 129 votos para tener el quórum para votar, 129 votos para abrir la sesión. En esos 129 votos, con tener la mayoría, ya alcanza para aprobarlo. Cuando se discute artículo por artículo o se discute capítulo por capítulo, también
ese artículo o ese capítulo necesita tener mayoría de votos en esos 129. Claro, claro, así es, y por eso... Si no, se cae ese artículo. Claro. Es rechazado. Justamente, sí. Recordemos, el único presupuesto rechazado en la historia desde el 83, por lo menos hasta acá, fue el del año pasado. Otras veces el gobierno se quedó sin presupuesto, pero no lo puso a tratamiento. La única oportunidad fue la vez pasada. En este caso, uno descuenta que por todo lo que fue el clima que se vivió en el tratamiento de esta ley de leyes en comisión, por lo menos se descuenta que están los números, está la expectativa respecto de qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio. La coalición cívica anticipó inicialmente que estaba por la abstención. Veremos si eso sucede. Yo había hablado con Juan Manuel López y decía, nos vamos a reunir, vamos a analizar cuál es la postura que vamos a adoptar. En el caso de la UCR todavía no lo ha resuelto y estaría la posibilidad de que vote a favor. Y el PRO también estaría escuchándola a la espina, sobre todo a favor en general estamos hablando. Después se opondrían en el debate en particular. Bueno, me parece que tantos oficialistas y opositores los que estaban esperando lo que vos, Meli, estabas señalando, o lo que dijiste, respecto a que hace minutos se conoció recién el dictamen. Sí, justamente por eso ayer nos firmaron, porque algunos de los cambios que se incorporaron fueron los que ellos habían pedido y bueno, estaban de acuerdo, pero otros, bueno, la redacción surgió durante el día de ayer. También ayer había quedado por resolverse la redacción de lo que era el artículo de zonas francas, una promesa para la provincia de Misiones especialmente, y bueno, ellos optaron entonces Juntos por el Cambio no firmarlo, con bueno, esta realidad que dice José de que hay un entendimiento de que va a haber una postura mayoritaria que va a acompañar la votación en general. Pero también surgen entre los cambios que hubo algo importantísimo que tiene que ver con la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial, que hay que ver en la oposición también qué hacen respecto de ese artículo, ¿no? Si bien ayer parecía, bueno, haber un acuerdo en que sí, porque todos coinciden de que tiene que ser así, bueno, pero no sabían todavía si esa era la forma, si había que hacerlo por otra ley especial. Casareto, que fue quien lo impulsó, dijo, no, esto tiene que ir en el presupuesto. Finalmente ese artículo se agrega, habrá que ver cómo resulta votado. Bueno, vos nombraste antes al diputado Sergio Palazzo, que fue quien propuso también algunas modificaciones al proyecto de ley de presupuesto que vino desde el Poder Ejecutivo Nacional, que ingresó aquí al Congreso el pasado 15 de septiembre y que a partir de ahí tuvo un número importante de reuniones de la comisión que encabeza Carlos Heller, la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo, de secretarios de Estado, de funcionarios de diferentes empresas, del presidente del Banco Central de la República Argentina, también pasando por la Comisión de Presupuesto. El diputado Palazzo habló sobre este tema y decía lo siguiente. Bueno, en principio celebrar que ha sido una discusión extensa, donde han estado, como ustedes recién lo decían, desde el estudio todos los funcionarios que se requirieron. Vino incluso el presidente del Banco Central, que no es parte del presupuesto, pero lo había pedido la oposición y estuvo. Se han atendido diversos reclamos, diversas posiciones, y bueno, se ha obtenido un dictamen para que pase a sesión para la semana que viene, y también se han atendido diversos pedidos que ha hecho la oposición y que han sido reconocidos por ello, tanto el tratamiento por la cantidad de funcionarios, la cantidad de evacuación de dudas y también porque han sido atendidas algunas posiciones de ellos. Esperemos que en el recinto acompañen también o acompañen el presupuesto. Sí, diputado Palazzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melina Flederman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo calificaría la presentación del informe de presupuesto que hizo Sergio Massa cuando él llegó aquí al Parlamento? Dijo que ante todo iba a ser un presupuesto prudente y ajustado a la realidad. ¿Le parece que esas fueron finalmente las características que tuvo este presupuesto? Sí, es un presupuesto que tiene una previsión de gasto realizable con una
previsión inflacionaria también, con una estimación inflacionaria de este año también, que está más o menos en el orden de lo que va a pasar en la inflación. Así que creo que el ministro lo planteó con mucha solidez al presupuesto cuando vino, y parte de esa solidez y de esa predisposición a contestar preguntas que se efectuaron es el reconocimiento que se ha obtenido por parte de la oposición y por parte de haber podido terminar con mucha tranquilidad este presupuesto, a diferencia de lo que fue la discusión del año pasado. Muy bien, ahí estaba Sergio Palazzo, la voz desde el oficialismo, la voz desde el Frente de Todos en esta Cámara de Diputados, esperando no solo lo que fue la presentación ya a partir de hace minutos nada más de lo que es el dictamen de presupuesto 2023, sino también esperando la sesión especial del próximo día martes, 12:30 del mediodía, convocada a partir de un pedido de sesión especial hecho por Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo, y convocada por las autoridades de la Cámara de Diputados. Desde la oposición, quien habló sobre el tema, quien habló sobre este proyecto de ley de presupuesto fue el radical Miguel Base, que decía lo siguiente. Estamos todavía analizándolo en el interbloque y en cada bloque que compone el interbloque, porque hemos solicitado la incorporación de algunas cuestiones al dictamen. Hemos propuesto algunas reformas al proyecto de dictamen, que veremos si se dan en estas horas de acá a la sesión. Si efectivamente esto ocurriera, probablemente algunos de los diputados del interbloque podrían acompañar el dictamen, seguramente con disidencia. Ahora, no sé si efectivamente vamos a lograr esto, si vamos a ponernos de acuerdo en esas propuestas que hemos hecho. Si no fuera así, es cierto que vamos a llegar al recinto con un dictamen de mayorías, no va a haber dictamen de minoría, y allí vamos, creo yo, la mayoría de nosotros a votar en general a favor del presupuesto, y después discutiremos en particular. Tenemos, por supuesto, diferencias importantes, sobre todo en las consideraciones y en los parámetros macroeconómicos sobre los que se basa la elaboración del presupuesto. Tenemos dudas, ojalá llegáramos, por ejemplo, al 60% de inflación, pero tenemos una duda importante si vamos a lograr ese objetivo. Tenemos dudas respecto de lo que puede ser la balanza comercial, el tipo de cambio, cómo va a evolucionar las reservas del Banco Central. La verdad es que nosotros tenemos muchas dudas respecto de estas cuestiones y tenemos diferencias con muchos artículos, pero debo decir que, como se decía recién en el programa, como dijo el propio Heller, se ha trabajado bien. Esta vez se ha trabajado bien, se ha trabajado con un nivel de seriedad y de responsabilidad en la Comisión de Presupuesto que tenemos que destacar. Todos los bloques aportaron en ese sentido y obviamente la conducción de la comisión, la presidencia, el propio Heller también trabajaron en esa dirección, y el Poder Ejecutivo, que envió a todos los ministros a explicar lo que había que explicar respecto al presupuesto. Así que llegamos con un trabajo bien realizado, más allá de las diferencias que seguramente vamos a marcar con toda seriedad en el recinto, pero seguramente el gobierno la semana que viene ya va a tener media sanción del presupuesto. Bueno, ahí hablaba Miguel Base, hablaba el diputado nacional del radicalismo por la provincia de Buenos Aires, el proyecto de ley de presupuesto 2023 que sería acompañado en principio por la oposición también, desde el punto de vista en general, la aprobación, y luego, claro, cuando se empieza a discutir ya capítulo por capítulo, artículo por artículo, habrá diferencias en torno a algunos temas. Entre ellos, ya lo anticipa el radicalismo, el tema retenciones es uno de los temas. Meli, modificaciones del proyecto de presupuesto, vos mencionaste, entró de una manera, con un número determinado de artículos, termina de otra manera, con mayor cantidad de artículos. Esto que tiene que ver con modificaciones que pidió principalmente la oposición. Sí, Fer, vamos a repasar aquí algunas, por supuesto no todas, además de que son una batería, algunas fueron muy técnicas. En el día de ayer, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, informó un conjunto
al principio y ya un conjunto al final. Durante la reunión se terminaron de pulir algunos de los últimos cambios. No se espera que haya, digamos, una cosa muy sorpresiva o muy llamativa el día de la sesión. Claro. Estas son las modificaciones, así quedó el dictamen. Quizás podría haber una pequeña modificación, pero esto es el grueso. Y aquí vamos a repasar las principales. Entre ellas, la famosa denominada cláusula gatillo por inflación, que este sí fue un pedido de Juntos por el Cambio desde el principio de la discusión del proyecto, ya cuando vino el ministro Sergio Massa, quien incluso en ese momento ya mostró predisposición a que esto podía darse de esta manera. ¿Qué quiere decir esta cláusula? Lo que se estableció es que si para el 31 de agosto de 2023 la cifra de inflación superara un 10%, recordemos, la cifra de inflación que proyecta el Poder Ejecutivo para el año que viene es del 60%. El número es criticado, obviamente, porque estamos alcanzando casi el 100 este año, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si fuera más del 60 al 31 de agosto de 2023, si se superara por 10, el Poder Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ampliación presupuestaria. Lo que hace la oposición, bueno, es obligar a que si los recursos se ven incrementados, obviamente por un aumento, la inflación aumenta todo, ¿no? Si hay un aumento de recaudación a través de impuestos, bueno, que se envíe un nuevo proyecto para fijar a dónde van a ser destinados esos recursos y que no sea de una manera discrecional, claro, digamos, la reasignación de partidas, ¿no? Esto, además, se estableció que este proyecto tendría que ser enviado en el mes de septiembre. En un momento, la redacción de la cláusula hablaba del 15 de septiembre, pero después Heller explicó que se sacaba el 15 porque ese día tiene que ingresar el presupuesto. Claro. Entonces, como que haya un margen durante todo el mes de septiembre para poder enviarlo, que el Congreso se compromete a tratarlo en un plazo de 30 días y que durante esos 30 días el gobierno no puede emitir ningún decreto de necesidad y urgencia que reasigne partidas presupuestarias, ¿no? Porque además, desde el punto de vista político, para esas fechas, la Argentina va a estar en el medio de un proceso electoral. Sí, ya vamos a estar pasadas las PASO, sí, que van a ser en agosto, y vamos a estar camino a las elecciones nacionales, siempre y cuando se hagan las PASO o directamente yendo a camino de las elecciones nacionales en el mes de octubre. Sí, exactamente. Vamos a estar en medio del proceso. Con el teorema de Baglini, sí, al máximo. Claro, totalmente. Porque de acuerdo al resultado de las PASO es como van a ser las presiones o no presiones. Claro, exactamente. Bueno, esto es muy importante y yo te diría que es un poco por lo que se aseguran los votos de Juntos por el Cambio. Más allá de que no se tocó el artículo referido a retenciones, que es otro de los reclamos fuertes que tenía la oposición, bueno, esta inclusión ayudó a que haya un acuerdo, y lo que decía Vaz en el final, que creo que es un alivio, un respiro para escucharlo para el oficialismo, ¿no? Claro. Bueno, además, como contábamos, se eliminó la exención de ganancias para todos los jueces y empleados del Poder Judicial, independientemente de la fecha de su nombramiento. Recordemos, durante el gobierno de Cambiemos se aprobó una ley para que los magistrados y los empleados del Poder Judicial que ingresaran a partir de enero de 2017 comenzaran a pagar, ¿no?, el impuesto a las ganancias. Esto ahora lo que hace, como bien dice, independientemente de su fecha de nombramiento, es para que sea para todos, claro, para los que ya vienen en funciones hace años, que no es nada nuevo, y sabemos que ya se puso en pie de alerta el Poder Judicial. Va a haber presentaciones, seguramente, si esto se sanciona, se va a judicializar. Y conocemos cómo es un poco la historia. Pero aparte, el tema es que no abarca solamente a los jueces, sino a los fiscales, a todo el Poder Judicial, sí, todos sí, los trabajadores. Claro, exactamente. Del Poder Judicial. Y ya el secretario general, Piumato, ya anticipó que, bueno, la semana que viene va a haber medidas
Seguramente habrá movilizaciones, seguramente desde el punto de vista gremial, seguramente desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista del derecho van a buscar algún artilugio para no pagar nuevamente ganancias, nuevamente van a descalificar al Congreso. Yo creo que Casareto, al plantear este tema, ya sabe todo lo que se viene. El resto de los diputados, el resto de las diputadas, sabiendo qué es lo que están discutiendo, saben también qué es lo que se viene. Me parece bien que el Congreso logre mayorías y avance con este tema, a pesar de todas las críticas que va a haber desde el Poder Judicial, porque con la ley que se aprobó en el año 2017 también buscaron artilugios para no pagar ni siquiera, o pagar lo mínimo, aquellos que ingresaban al Poder Judicial de la Nación. Lo curioso es que cada vez que van a la Comisión de Acuerdos, a todos los jueces que se postulan, la pregunta inicial que se les hace a todos, calcada, la primera es ¿qué postura tienen respecto del pago de ganancias? Claro. Y que yo recuerde, ninguno contesta en contra. No. Nadie, todos están a favor. Después no. Creo que en las últimas audiencias sí hubo uno que dijo yo no pago ganancias, pero porque ya tiene otro cargo de antes, pero que si fuera el elegido para cubrir el nuevo cargo, bueno, en ese sí. Sí. Bueno, seguimos un poco con las modificaciones. Como siempre también se incrementan montos, ¿no? Para distintos reclamos. En este caso se aumentaron partidas, más que nada sociales, por el monto de 320.655 millones de pesos. A ver, también cuando aumentamos para un sector hay que sacar de otro, ¿no? Un poco tiene relación con lo del impuesto a las ganancias, porque hay un costo fiscal que se saca para el año que viene que implicaría que no paguen ganancias, un costo de 237.000 millones de pesos. Más o menos, no es igual, pero se aproxima a esta cifra, que ahora se aumenta para políticas alimentarias, prestaciones sociales y asignaciones familiares, becas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Integración Sociourbana, comedores escolares, infraestructura y equipamiento en educación y programas de la CENAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia. O sea, Meli, que todos esos planes, todas esas asignaciones que tienen que ver con lo social, habría que dejarlas de lado para que un señor o una señora que gana 1 millón de pesos o 900.000 pesos no pague un peso de ganancias. Así está cómodo y no tiene ningún descuento de ganancias. Y sí, si hacemos el resto de los planes sociales los sacamos. Exactamente. Si hacemos el equivalente sería una cuestión así. Bueno, además se faculta al Poder Ejecutivo para la creación de zonas aduaneras especiales. Este es el artículo que decimos. Garantizó el acompañamiento de Diego Sartori, es un diputado aliado del Interbloque Provincias Unidas. Él es de la provincia de Misiones, estaba reclamando fuertemente por esta zona franca porque en una provincia que tiene un 80% de frontera. Y además es una cuestión que se había sancionado en el presupuesto 2021 y después el Poder Ejecutivo lo vetó. Claro. No leímos, porque minutos antes de arrancar el programa nos llegó el dictamen, no leímos bien cómo quedó el artículo, pero lo que decían del oficialismo era que no iba a nombrar exclusivamente a Misiones, porque había otras provincias que también estaban pidiendo, ¿no? Por esto. Bueno, además se contempló la deducción en ganancias de hasta el 40% de gastos escolares para las familias. Este fue un pedido de evolución radical desde el primer día. Finalmente se contempló. También hubo un incremento. Sí. Jacobiti. Sí, Jacobiti. Claro. Y bueno, fueron nombrando Tetaz, Daña Tabela, ¿no? Daña Tabela ya fue en la última reunión que lo volvió a pedir y lo agradeció después cuando se confirmó. Hay un incremento de 1.000 millones de pesos para la ley de bosques, que pasa de 8.000 a 9.000 millones, y de 500 millones para el programa nacional de esta ley, que pasa de 500 millones a 1.000 millones. Tenemos algunos más. Bueno, tenemos el Fondo de Compensación al Transporte, otro gran tema que para mí igualmente el oficialismo en estas negociaciones que fueron bastante arduas
durante toda la noche anterior de la reunión de presupuesto, yo creo que hizo unos esfuerzos enormes para que el tema no saliera no tan profundamente, porque el día anterior al dictamen parecía que el Interbloque Federal y Juntos por el Cambio iban a ir con todo, claro, con la cuestión de transporte. Finalmente quedó esta cifra tal cual la había acordado Massa con gobernadores del Norte Grande, para que pase de 66.000 millones de pesos a 85.000 millones de pesos, pero como piso se aclaró. ¿Sí? Como piso. Claro, porque claro, estaban reclamando más de 100.000 millones de pesos. No sé si antes dije dólares. Y de antes pesos. también, y el tema es que estos acuerdos tienen que ver con el presupuesto 2023. El tema que el reclamo de los gobernadores y el reclamo Claro. que estuvo trabajando esta semana, vinieron intendentes, el caso del intendente de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, vinieron aquí al Congreso Nacional, están hablando del presupuesto 2022, de la diferencia que hay en estos últimos meses del año 2022 también. Sí, y por eso justamente está anunciado un paro de 72 Claro. horas para esta semana. Sí, bueno, además en este artículo del Fondo de Compensación al Transporte se establece la creación del Consejo Federal para la Administración de los Subsidios. Esto tiene que ver con repartir de forma equitativa, ¿no? Justamente los recursos entre todas las provincias, teniendo en cuenta varios criterios, ¿no? Que eso también algunos diputados están pidiendo que se saque por ley. Y se contempla un incremento de la partida destinada a la provincia de La Rioja. Recordemos, La Rioja siempre en cada presupuesto tiene una partida especial que ellos dicen no es extra, sino es en compensación al punto de coparticipación que a fines de los 80 le fue quitado o lo cedió a la provincia, no recuerdo bien. Bueno, esa cifra va a ser de 47.000 millones de pesos. Se aumenta muchísimo, era de 25.000 millones en el proyecto original. Y va a ser todo para la provincia, y la provincia después va a distribuirla a los municipios. Se cambió la redacción también, porque en el proyecto original se contemplaba, bueno, un monto para la provincia, otro monto para los municipios. No, va a ir todo a la provincia y la provincia después repartirá, cosa que tampoco le gusta mucho a la oposición. Sí, recordemos que la oposición gobierna la capital provincial, Claro, así que sí. un pequeño detalle. Inés Brizuela y Doria, la radical, Así que es. tuvo un inconveniente bastante grande con todo el tema de los Municipales. residuos, ¿no? Sí, claro, Sí. exactamente. Bueno, además se contempló una suba de impuestos internos a los productos electrónicos. Esto fue una propuesta de los diputados de Tierra del Fuego, pero no solamente del Frente de Todos, de los diputados de Juntos por el Cambio también, de Héctor Stefani y Federico Frigerio, que son del PRO. Ajá. Acá trae una contradicción. Se eleva, claro, al elevar los impuestos, exactamente. Sí, porque es como no una bandera de Juntos por el Cambio. Se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales y del 17% al 19% en el caso de los importados. Bueno, otra de las cuestiones importantes, que también había diputados del Frente de Todos que estaban diciendo que este artículo estaba mal, que era inconstitucional, fue el que se cambió, que tiene que ver con la deuda que las provincias tienen con Camesa, la compañía del mercado mayorista eléctrico, que lo que se estableció ahora es que la Secretaría de Energía tendrá que establecer una unidad de medida valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Es decir, van a tener un amplio margen las provincias como para poder saldar esa deuda, y se aclara que pasado ese plazo, aún si tuvieran deuda, en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales, porque en un primer momento se tocaba eso, ¿no? La transferencia por coparticipación. Bueno, se decía como que el Ejecutivo iba a poder retener eso, y no, bueno, no va a ser así obviamente, Claro. porque fue un pedido generalizado de que se cambie. Sí quedó en análisis, se verá el martes si se da viabilidad o no, a una chance de que en un porcentaje del cobro que se le hace al usuario vaya directamente a Camesa. Pero bueno, todavía no se resolvió eso. Y creo que tenemos una placa más. Se agregó, bueno, esto que estábamos mencionando y que escuchábamos a Palazzo, quien fue quien lo impulsó,
un artículo que establece que las obras sociales y prepagas deberán tributar un 15% en función a los planes de salud especiales que ofrecen, con destino al Fondo de Solidaridad de Redistribución. Esto está en la Ley de Obras Sociales, ¿no? Claro. Estos son básicamente algunas de las modificaciones principales que tuvo el presupuesto, pedidas por oficialismo, pedidas por la oposición, y que se tratará el próximo martes en sesión. Bueno, gracias. Meli, sin lugar a dudas, este último punto también puede ser generadora de discusiones y de polémicas dentro de la Cámara de Diputados, porque más allá de que todos aseguran ese 15% no se va a trasladar al más débil del eslabón, que es el consumidor, me parece que va a ir para ahí. También van a esgrimir buscar que una vuelta, pero eso va a afectar claramente al sector. Porque está bien, los aumentos de las prepagas los tiene que autorizar el gobierno. Claro. Pero también las prepagas van a reclamar porque, bueno, ya bastante mal están con el tema de la inflación y la adecuación del tema de los salarios y todas esas cuestiones. O sea que va a haber un reclamo claramente expuesto. Pero también está el tema de que el dictamen, que no fue firmado obviamente por Juntos por el Cambio, tiene lógica por el hecho de que, bueno, de acá hasta el martes se va a tratar de negociar todo lo que se pueda negociar en cuanto a los artículos que puedan llegar a introducir. Yo creo que ya se sacó todo lo que se podía sacar. O sea, como decía Meli, es muy difícil que haya nuevos acuerdos, por lo menos de parte de la oposición. Ya tiene garantizado igualmente el oficialismo la aprobación. Bueno, este gran dominó que es en definitiva poder armar el rompecabezas de lo que es el proyecto de ley de presupuesto, con los diferentes matices, con los diferentes intereses, con las diferentes necesidades que hay en cada uno de los sectores. Por eso veíamos, Meli, que destacaba el caso de la energía o el caso de ingresos por retenciones o el caso de la justicia. Bueno, hay una serie de ítems que son los que van conformando el proyecto de ley de presupuesto, y que me parece que además, viendo todo el articulado y viendo esto que vos bien destacás, me parece que es un presupuesto y es un proyecto que no es que se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Es un presupuesto donde en algunos puntos va a trascender lo que es la gestión del actual gobierno y va a comprometer, obviamente, la oposición quiere ser gobierno en el 2023, el oficialismo quiere mantener el gobierno, veremos quiénes serán los candidatos o precandidatos, pero lo cierto es que el futuro presidente o presidenta de la Argentina va a tener ya acuerdos preestablecidos por parte del Congreso de la Nación. Nos vamos a ir a hablar sobre estos temas, a hablar de presupuesto, a hablar de la agenda del Congreso aquí a la ciudad de Buenos Aires. Diputada Carla Carrizo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Y buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos con Meli, estamos con José, estamos, bueno, analizando un poco lo que ha dejado también esta semana. Hace minutos nada más, seguramente ustedes también lo han recibido, el dictamen ya final de este proyecto de ley de presupuesto que se va a poner a consideración el próximo día martes. Y Meli destacaba dentro de estas modificaciones el pedido que hizo Evolución Radical, el tema de poder descontar de ganancias lo que tiene que ver con la educación, o por lo menos un porcentaje. Esto es un reclamo desde hace mucho tiempo que vienen haciendo. Exacto, es tal cual así lo estás comentando. Es un proyecto que presentó Emiliano Jacobiti en 2020 y la verdad que ahí se inició esa conversación y bueno, finalmente se pudo tomar la decisión de hacer un acuerdo en esta negociación que fue presupuesto 2023. Así que yo creo que es una buena noticia por dos grandes razones. Primero, es cambiar el enfoque, la idea de que la educación no es un gasto, sino una inversión. Y tercero, la idea de la ciudadanía fiscal. ¿Qué hacemos con el aporte, con el dinero que aportamos al fisco? También me parece que eso es una muy buena noticia también para la clase media. Esta idea de que
poder deducir en un 40% en herramientas educativas, porque es una caja de herramientas. Algunos dicen, bueno, puedo compensar un poco la cuota del colegio si me voy a un colegio privado, pero hablamos de cajas de herramientas, hablamos de libros, hablamos de idiomas. No olvidarse que Argentina es muy diversa, la educación no es homogénea, la pública ni la privada en Argentina. Entonces lo que queremos nosotros es un poquito compensar aquellas familias en Argentina que tienen que, si quieren tener más posicionamiento y accesibilidad en idiomas a sus hijos, darles herramientas, tienen que contratar hoy una academia. Es decir, que es una caja de herramientas que hoy ¿qué podemos hacer con esa plata? Hoy hay muchas deducciones. Yo puedo deducir lo que aporto, por ejemplo, si hago filantropía, a lo que aporto a una fundación. ¿Cómo no voy a poder deducirlo en educación? Entonces me parece que eso es un compromiso muy interesante, es un cambio de enfoque, es un incentivo muy fuerte, para la clase media argentina, porque también hay que tener en cuenta acá que ¿quién paga impuestos en las ganancias en la Argentina? El que gana 330.000 pesos. Son 2 canastas básicas para no ser pobre en Argentina. No es que estamos hablando de la élite de la sociedad argentina, estamos hablando de esa clase media que con el ritmo de la inflación prácticamente vamos rápido. Entonces yo creo que eso ha sido un debate interesante, destacar varias cosas positivas de este debate de presupuesto 2023 en el Congreso. Primero, vinieron más del 30% de los ministros. Me hubiese gustado que estuviera mucho más la presidencia de todas las comisiones para que sean más tiempo, más incisivo, pero nunca habían venido casi todos los ministros por áreas, y esta vez vinieron mucho más. Segundo, la cláusula de gatillo, que es un control parlamentario muy fuerte. Tercero, la idea de avances en la igualdad ante la ley. ¿Qué hacemos con nuestros impuestos? Que es un poco la línea de evolución y el proyecto de Emiliano Giacovitti, el diputado nuestro, que lo presentó en 2020, pero también el debate con respecto al tema de que también los jueces y los integrantes del Poder Judicial paguen impuestos a las ganancias, porque hoy es a medias. Lo pagan quienes fueron designados a partir del 2017, pero no quienes vienen designados de antes. Es una asimetría, una arbitrariedad que no puede ocurrir en una democracia como Argentina, que ahora cumple 40 años. Celebro esa discusión, celebro ese avance. Por ahora la justicia ya está en alerta. Las primeras señales que vienen desde el Poder Judicial, no solo desde los magistrados, sino también desde lo que serían las asociaciones sindicales, están en estado de alerta porque obviamente quieren mantener ese privilegio, quieren que el resto de los argentinos paguemos impuestos a las ganancias y ellos se mantengan dentro de lo que sería esta isla o esta élite que no tiene por qué, según ellos, pagar impuestos a las ganancias. Bueno, hay una cosa interesante que recién lo conversamos, también Evolución, este es un proyecto que venimos nosotros trabajando desde el 2017, cuando fue el gran debate, que solo se logró parcialmente, ¿no? Pero ahí, digamos, también nosotros desde Evolución teníamos ese proyecto y nosotros también decimos que en 2020 logramos un avance, y es que las asignaciones a expresidentes y exvicepresidentas y presidentes ahora sí pagan impuesto a las ganancias. Lo que está en discusión es que no solamente paguen los jueces en actividad y el personal del Poder Judicial en actividad, sino también los jueces que tienen jubilaciones de privilegio, porque son jubilaciones que de alguna manera tienen un piso, digamos, de protección económica por toda esta idea de autonomía, de que no pueden, digamos, trabajar, obviamente, durante su carrera y para garantizar independencia. Es decir, un juez es muy importante y tiene que ganar muy bien. Pero yo le diría a la justicia que menos temor, tenemos que ir transitando hacia la equidad. La Argentina tiene un artículo que es fantástico y eso nos hace democrático, el artículo 16, iguales ante la ley. Es la única democracia en el mundo donde los jueces no pagan impuestos a las ganancias, que es uno de los impuestos más equitativos. Y también recordarles lo que decía el presidente de la Corte. Ya en 2006, el actual presidente de la Corte, que no era juez, en un famoso fallo Gutiérrez, él dice los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias, porque el impuesto a la ganancia es un impuesto uno de los más equitativos. No es una disposición arbitraria que uno puede ser leída desde una arbitrariedad compulsiva a la autonomía de los jueces con respecto a la apropiación del sueldo. Miren, en el famoso fallo de Norteamérica que lo resolvió en una de las democracias más parecidas a la Argentina, en el sentido de el presidencialismo, la división de poderes, la autonomía y la independencia de los jueces, lo resolvió en un fallo de 1939 donde dijo: los jueces primero tienen que ser ciudadanos. ¿Qué tenemos en común
el gobierno nos dice a todos, y todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo para poder sostenerlo. Entonces, los jueces en Argentina todavía deben convertirse en ciudadanos, porque la idea de no tener el mismo esfuerzo impositivo que un ciudadano los hace vivir como un privilegio. Necesitamos un poquito, lo pagan los expresidentes, ¿cómo no lo van a pagar los jueces? Entonces yo creo que ese es un avance que hay que dar, esto no es en contra de nadie, tenemos que ir construyendo la equidad en la Argentina, achicar las enormes brechas, y la justicia tiene que empezar a legitimarse a sí misma, y esta es una gran medida que me parece que los va a ayudar a tener una revinculación positiva con la ciudadanía. Así que aunque incomode, celebro el debate, creo que hay un paso que hay que dar. Y también decir algo, se ha direccionado, ¿qué haríamos nosotros? Porque la pregunta es, ¿cuánto se pierde el país y los argentinos? ¿Cuánto es lo que se pierde de no pagar impuestos a las ganancias? Bueno, 72.000 millones, es un montón. Con esa plata anual, nosotros resolveríamos la accesibilidad digital de las computadoras en las escuelas de los chicos que lo vimos en pandemia. Es mucho lo que se pierde, es mucho lo que damos. Entonces, ¿se puede equiparar? ¿Necesitamos jueces independientes? Sí. ¿Que ganen muy bien? Sí. Pero que sean iguales ante la ley, como todos los argentinos. Que tributamos, que pagamos, que tenemos una escala equitativa en el aporte hacia la democracia y la gestión de lo público. Ese me parece que es el camino. Y ahora me están comentando que va a haber 2 asignaciones. Ese dinero que vamos a recaudar va a estar direccionado justamente para este programa, en un 70% para educación y en un 30% para equipamiento en mejorar las condiciones que hacen a las fuerzas de seguridad en Rosario para la lucha contra el narcotráfico. Es decir que también en esta negociación no es arbitrario, es para aportar a la nación y que tenga asignación específica y que no es que alguien se va a apropiar de ese dinero, sino que va direccionado a bienes públicos, se está direccionando a salud, a educación y a seguridad. Así que yo celebro este debate, vamos a ver cómo termina, pero me parece que es interesante. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Bueno, nos manifiesta usted su conformidad. ¿Cómo cree que se va a dar la postura dentro de la bancada, del interbloque, o por lo menos de su bloque de Evolución Radical, que pudo hablar con sus pares? Porque hoy, por ejemplo, en la pantalla de TV también el diputado Pablo Toneri del PRO, en este caso, anticipaba que él no va a votar a favor de este artículo. Bueno, hay tensiones en todos los bloques, ¿no? Como es un tema, atraviesa todos los bloques y atraviesa todas las coaliciones. De hecho, los primeros que empezaron a vetar, los primeros vetos a este artículo, quiero decir que el dictamen lo firmó solo el Frente de Todos, vino de la coalición del Frente de Todos, vino más con el sector de los diputados que representan sindicatos. Quiero decir que también es una enorme injusticia para los propios empleos públicos del país. Hay algunos que pagan y otros que no. Un funcionario del Poder Judicial es un funcionario de excelencia. Es un funcionario que no es solamente los empleados del Poder Judicial, entre comillas, del Poder Judicial tradicional. Son del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, es un montón de personas. Entonces es una injusticia, digamos, ser servidor público, trabajar en alguno de los 3 poderes públicos del Estado, no puede generar inequidad de esa naturaleza. ¿Cuál es la independencia del servicio público de un empleo judicial que hay que garantizar y tiene diferencias con respecto a alguien que trabaja en la Administración Pública Nacional, que es un médico de carrera en un hospital público? ¿Cuál es la diferencia? No está bien esa inequidad estructural. Entonces, quiero decir que es un debate que obviamente hay que transitar. Yo celebro que se dé el debate, porque un presupuesto es para eso, es la ley de leyes, debe generar debate, no silencio. Cuando un presupuesto genera silencio es porque o no está controlado o no se está debatiendo en términos democráticos. Entonces yo creo que esto es un avance. El peor presupuesto es el que no se debate, el que no se controla. Por eso creo que no puede pasarnos en la Cámara de Diputados lo que pasó el año pasado. El año pasado, ¿qué pasó? No tuvimos presupuesto. Cuando no hay presupuesto, hablamos de presupuestos reconducidos. Se aplica el mismo presupuesto del año pasado, actualizado a los costos de la inflación. Pero digamos, cómo se redistribuye ese dinero es una arbitrariedad del Ejecutivo, por decreto. Entonces pierde todo el mundo, porque no hay control. Entonces a mí me parece que ese es el peor presupuesto, con crisis o sin crisis, un presupuesto sin control. Porque ahí el Parlamento delega todo su poder de representación y de control al Ejecutivo, a la arbitrariedad de una lapicera. Entonces, un presupuesto que se debate es un presupuesto que tiene estas cuestiones que me parecen avance, que es la cláusula gatillo, que es muy importante
muy importante. Fue una propuesta de una de las diputadas de la oposición, que fue la diputada Margarita Stolbizer, y eso es muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que un presupuesto es un cheque en blanco en un año electoral. Si el presupuesto, ¿no?, que está construido en base a una percepción de inflación, un cálculo de inflación del 60% interanual, pongámosle que aumente la inflación, o pongámosle, o sea, en el peor de los mundos, que sea mayor la inflación, y en el mejor de los mundos, que la recaudación sea mayor. El Ejecutivo no puede hacer lo que quiera, tiene que pedir una autorización parlamentaria para modificar montos. Es decir, que si eso ocurre, el 31 de agosto, el Ejecutivo tiene que coordinar con el Congreso. ¿Qué hace? ¿Qué hace si la inflación es mayor y qué hace si la recaudación es mayor? Eso es excelente. Eso es una gran noticia. Eso está muy bien. Entonces, ¿está muy bien para quién? Para la ciudadanía, más que para la dirigencia política. Si nos autocontrolamos, pierde cada vez menos la ciudadanía. Cuanto más arbitrariedad de la dirigencia política, más derrota para la ciudadanía. Este debate, esta construcción presupuestaria, me parece que va mejorando esas malas praxis que teníamos en Argentina. Tiene una cláusula gatilla, digamos, de control parlamentario. Bueno, estamos tratando de debatir la carga impositiva en un sentido más equitativo, jueces, educación, y sobre todo estamos tratando de minimizar los daños en la parte de infancia y adolescencia. Estamos debatiendo, todavía no está cerrado el número, pero ahí había un recorte y un ajuste del 11%, según obviamente la Oficina del Presupuesto del Congreso. Queremos reducir esa brecha y estamos en un diálogo abierto hasta el martes, pero ya hemos logrado varias cosas. Justamente, ¿cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. Sí, justo le iba a preguntar sobre ese tema del 11,7% que va a reducirle que establece el presupuesto que hay un cierto recorte. ¿Y cree que hay alternativas como para que esos números se puedan modificar? O sea, ¿hay espacio para hacer alguna, de acá hasta el martes, alguna modificación? Es una buena pregunta, José. Es la pregunta que necesitamos hacernos todos los argentinos, porque obviamente sabemos que la pobreza tiene rostro de infancia. Los niños son los que más expuestos están, porque los niños necesitan un hábitat, no solamente un salario, un hábitat para crecer, para sentirse que no, la accesibilidad, la democracia es eso, no es solamente un salario ni un ingreso. Así que nos interesa mucho poder achicar esa brecha. Y estamos ya hemos logrado aumentar el presupuesto en 320.000 millones. Vamos a ver cómo los reasignamos en algunos proyectos, programas específicos. Estamos luchando mucho por primera infancia, jardines maternales. Pero hay un tema que sí creo que estamos luchando mucho y todavía está abierta la negociación y queremos que se dé. Y es que hay dos programas. El programa Progresar, que son las becas para estudiar, y el programa Alimentar, que hemos logrado incluir adolescentes, porque el programa alimentar, que es la tarjeta alimentaria, era solamente hasta los 12 años. Y ustedes saben que los adolescentes son los más afectados en Argentina, es como el niño del medio. No lo ve nadie, el hijo del medio, pero son los más huérfanos, los más expuestos. Hemos logrado incluir 13 y 14 años a la tarjeta alimentaria y queremos que el índice de actualización del plan Progresar y del plan de la tarjeta alimentaria sea el mismo índice que tiene de actualización la asignación universal por hijo. Ahora es una decisión arbitraria del Ejecutivo. Puede que no aumente, puede que sí. Necesitamos un índice, necesitamos confianza. Que un joven, un adolescente que tiene la beca para estudiar a partir de los 16 años, que los hemos incluido, tanto en las escuelas técnicas como en la universidad, sepa cuánto va a cobrar si hay inflación. Necesitamos un índice que sea el mismo que se utiliza para la jubilación y la asignación universitaria, la asignación por hijo, universal por hijo, pero no que sea una percepción arbitraria del Ejecutivo actualizar que tenga ganas. Necesitamos que estén alimentados y que tengan la autonomía para estudiar con el plan Progresar, independientemente de la arbitrariedad de cuánto sube y baja la inflación. Queremos que sea lo mismo como la política universal para la asignación universal. Así que estamos luchando con eso. Ojalá que se nos dé. Está abierta la puerta de la negociación para hacerlo antes del martes. Carla, usted ya lo mencionó, el trabajo que hizo la comisión, la presencia de los funcionarios del gobierno nacional, el ida y vuelta entre oficialismo y oposición plasmado en cómo queda finalmente este dictamen y que se va a seguir discutiendo el próximo martes en el recinto de la Cámara de Diputados, pero esa discusión del presupuesto en comisión ya terminó.
nos vamos a volver a ver con respecto a en esta misma situación dentro de un año. ¿Hay posibilidades como para que estos antecedentes ya queden plasmados a la hora de discutir un presupuesto que sea de esta manera, con presencia de funcionarios, con discusiones abiertas entre oficialismo y oposición, que no parezca lo que fue en definitiva una casualidad que se dio en el Congreso, donde se alinearon los planetas y se dio esta discusión de presupuesto? La verdad es una pregunta excelente. Digamos, si uno puede verlo esto como una excepción, como una práctica que llegó para quedarse. Yo espero que esto, la verdad que lamento que no hayamos podido sancionar la ley. Nosotros teníamos un proyecto que establecía los modos en que se debate el presupuesto en todos los países de la OCDE, o sea, los mejores países que están calificados con mayor calidad institucional en las democracias, que funcionan bien. Y la idea se debate durante 6 meses. Miren, no solamente los integrantes de los ministerios, que sean los ministros y sus secretarios, sino la administración pública. A mí me gustaría que venga la Auditoría General de la Nación a rendir cuentas, porque a veces le tenemos que dar más, no menos. A veces tenemos que penalizar y a veces tenemos que castigar. No vino ninguna agencia, ninguna de las empresas públicas, creo que vino 1, 2 o 3, que eso también es una novedad este año. Pero esta práctica saludable tiene que estar escrita, porque a veces tenemos voluntad y a veces a la voluntad hay que estructurarla con reglas, digamos. Entonces, lamento que por ahí no hayamos podido avanzar, porque había un consenso en todos los bloques en apoyar ese proyecto ya el año pasado. Habíamos pedido un 109, para que la gente entienda. 109 es una especie de intimación a la comisión de que traten esos proyectos. Pero bueno, a veces la velocidad, la dinámica de la rapidez para resolver evita generar esas prácticas a través de los reglamentos. Creo que hay 2 grandes temas que tenemos que resolver. Primero, modificar el horario en que sesionamos. No podemos sesionar en la madrugada, tenemos que trabajar en el mismo horario que trabaja la ciudadanía argentina. De 8 a 8 nos tienen que ver, nos tienen que escrutar, nos tienen que escuchar. Modificar el horario en que trabajamos. Tenemos que trabajar en el horario que trabajan todas las familias argentinas del país. Nos tienen que ver. Eso. Y segundo, el tema de cómo debatimos la ley de leyes, porque esta experiencia fue buena y tenemos que continuarla, no tiene que ser la excepción. Diputada, le hago una consulta por otro proyecto que quedó ya listo para ser tratado en el recinto, que tiene que ver con la renovación del certificado único de discapacidad. ¿Cree que va a poder tratarse en una próxima sesión después de que pase toda esta discusión de presupuesto? Ojalá que sí. Nosotros estamos preparando un poco el cierre del año parlamentario con el presupuesto, tratarlo solo, porque merecemos un debate exclusivo, y después tener una sesión en noviembre donde podamos poner todos esos temas que son societales, que no generan tanta grieta, pero que atraviesan la vida de todas las familias argentinas. Y uno es el certificado único de discapacidad, que hemos generado muchísima empatía con todas las ONGs, familias, padres, hijos, hermanos, que convivimos, tenemos personas con discapacidad, y la idea es hacer más fácil lo que es difícil, no quitar ningún derecho, porque también ha habido una desinformación de que esto vulnera derechos. Bueno, no. Cada dictamen que tratamos en estas áreas, que es infancia, adolescencia y personas con discapacidad y salud, son áreas en donde nosotros no se impone ningún dictamen. En esas áreas temáticas de políticas, los dictámenes se construyen con todos, sin excluir a ningún protagonista. Y así ha ocurrido con el Certificado Único de Discapacidad. Tenemos el consenso de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, tenemos el consenso del Consejo Federal de Discapacidad, que nuclea la gestión de los 24 distritos, y hay que perder temores. Pero las cosas que no funcionaban bien hay que hacerlas mejor. Y el termómetro para hacerlas mejor son los protagonistas de las políticas. El Estado tiene que dejar de ser tutelar, de decir, se hace así y no me importa y cállese. No, ¿cómo se hace? ¿Se hace bien? ¿Cuál es el termómetro de los protagonistas? Si más de 300.000 familias dicen, miren, se podría hacer mejor y así se hace mal, hay que escuchar, porque alguna razón hay. De ese Estado que impone y que no escucha, que supone que es infalible, está mal, porque hay un aprendizaje, y el certificado único de discapacidad es clave para las personas con discapacidad. Es el pasaje a vivir mejor, acceder tratamientos. Entonces, tiene que ser rápido, tiene que ser accesible, no tiene que ser algo tortuoso, ¿no? Donde cada una de las personas sienta que revictimiza. No saben lo que es para una familia volver a probar, sobre todo los síndromes. No se van, son permanentes. Entonces, eso tiene que ser algo que la persona pida. Quiero más,
Pero hay cosas que no se tienen que volver a pedir. El Estado tiene que saber, tiene que tener una memoria digital. Si yo ya probé que tengo este tipo de discapacidad, no lo puedo estar probando cada 6, 1 año, 2 años. No va. Porque las personas con discapacidad hay que hacer las cosas más fácil, porque tienen un plus de dificultad. En esa línea estamos y espero que lo podamos lograr. Diputada, esta semana en la bicameral que usted integra de los derechos de niñas, niños y adolescentes se trató un tema clave, me parece, que es la cuestión de la salud mental de los menores. Bueno, que es justamente una de las carencias, una carencia grande que tiene la ley vigente, la cuestionada ley vigente y tan ponderada por otros sectores, pero bueno, al menos los niños no están en esa ley. ¿Qué es lo que sacaron limpio de esa reunión que hubo esta semana? Es tal cual, José, celebro que lo digas. Es una agenda muy importante que la bicameral tiene que instalar. Las leyes se mejoran, ¿no? A veces tenemos, hay como tabúes en la política argentina. Esa ley no se toca, eso no se toca. Bueno, miren, la dinámica, la velocidad de la tecnología nos da la velocidad del clima de época y de la vida de las personas. Por supuesto que hay un aprendizaje. Y si ese aprendizaje tiene que reflejarse en las normas tienen que adaptarse. Y esto no es quitar derecho a nadie, es aprender a hacer las cosas mejor. Los niños no están nombrados, los niños y los adolescentes no están nombrados en la ley de salud mental. Pero lo peor es que en la ley que los protege, que es una ley marco muy buena, del 2006, que es para los niños, tampoco se habla de salud mental, porque no se quería estigmatizar. Bueno, sí es un tema, la salud mental incluye, porque la salud tiene 3 componentes, física, emocional y mental, que hay que hablar. Porque lo peor es engañarnos a nosotros mismos. A veces creemos que las palabras, queremos sacar algunas palabras que molestan, pero eso está pésimo, porque hay problemas de salud mental en la adolescencia. Es terrible, no es solamente en Argentina. Es uno de es el universo de políticas y de protagonistas los que más hay que cuidar y en los que menos invertimos. Así que esa es la gran deuda de la salud en Argentina y de niños y adolescentes, que tengan su presupuesto y no los tienen, y la salud mental en general, para adultos también. Esto atraviesa todos los gobiernos. No hay uno solo en democracia que haya podido cumplir los pisos mínimos para que la salud mental sea y tenga el estatus que debe tener en la salud pública argentina. Carla, vamos gracias. a seguir luchando por eso. Carla, ustedes. Gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. A ustedes. Gracias. La diputada Carla Carrizo, diputada nacional por el bloque de Evolución Radical, integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Interesante charla con la diputada, con varios temas, que está trabajando en diferentes comisiones, pero también con el tema central que es el presupuesto 2023, lo que se viene, lo que fue esta semana, la firma del dictamen, y el próximo martes, a partir de las 12:30 del mediodía, vamos a estar ya con esta sesión especial para discutir el presupuesto 2023. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir dialogando con las diputadas, con los diputados, seguir hablando de la agenda que se viene para la semana que viene, que tiene como tema excluyente la sesión especial para discutir los gastos generales para el próximo año. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Arrancamos con Todo Cultura. Muchos dicen que el teatro argentino tiene que ver con el circo como predecesor. Bueno, empezamos por el primer proyecto, fue el del 6 de octubre, Día de Nacimiento de Pepe. Para el Día Nacional del Circo. Día Nacional del Circo, hubo acuerdo general. Es necesario hacer alianzas, que ningún organismo puede solo cumplir con los objetivos que nos planteamos todos, que se plantean de una sociedad equitativa, justa, integradora, inclusiva. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Creo que Cromañón sirvió para cambiar muchas cosas en la Argentina, ¿no? Y muchas cuestiones, sobre todo de seguridad. Fue un cambio de paradigma también, más allá de lo que nos marcó. Proteger el medio ambiente no se logra con una ley, sino con una legislación razonable y una decisión parte del órgano de aplicación para que se proteja el medio ambiente. Ninguna protección del medio ambiente va a ser viable si hace desaparecer una actividad económica. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana que tiene como tema excluyente ya el gran tema para la próxima, que es el tema del debate del presupuesto 2023, un debate que casi de manera paralela, de manera espejo, se estuvo analizando entre lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara Baja con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo menos algunos integrantes, entre ellos el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional. El senador Guerra estuvo participando en todas las reuniones. Claro, justamente sí, porque tengamos en cuenta que el presupuesto
Lo que se estila es que salga de diputados y así como sale de diputados se aprueba en el Senado y bueno, para evitar que después tenga que volver, que le hagan modificaciones, se coordina todo el accionar, entonces todas las cuestiones que se vayan a modificar o que se quieran modificar se hacen en ese momento y por eso la participación de Ricardo Guerra que estuvo en todas las reuniones. Claro, y también estuvo la senadora García, senadora... Anabel Fernández Agasti y Juliana Di Turio estuvieron en reuniones que justamente hubo el día previo al dictamen, el miércoles, ¿no? Sí. En una reunión que hubo de Sergio Massa con, bueno, los principales... Con Cecilia Moró. Sí, con Cecilia Moró, con Germán Martínez, los senadores que mencionamos. Sí. Teresa González. Y también autoridades. Teresa González, que es la senadora de Formosa. Ah, sí, ella estuvo en comisión. También en las comisiones, sí. Pero también, bueno, estuvo esta reunión muy importante en la que estuvieron también autoridades de la Comisión de Presupuesto el día anterior, como decimos, al dictamen. Me parece que un poco, bueno, sirvió obviamente esa reunión para despejar dudas en cuanto a el acompañamiento de casi todo el oficialismo al proyecto, porque hay quienes ya se han manifestado en contra, como el diputado Juan Carlos Alderete, pero más precisamente, ¿no?, a lo que nos referimos es a ese conjunto de diputados que en el acuerdo con el FMI no lo acompañaron, que son los que responden a Máximo Kirchner. Bien distinto se vio en este proyecto el asunto en el sentido de que en ese caso, por ejemplo, en el comienzo ya hubo legisladores que se habían cambiado de la Comisión de Presupuesto, ¿te acordás? Claro. Habían salido Hartman y otros camporistas porque justamente no iban a firmar el dictamen y habían puesto a otros diputados. Ahí ya se veía ese movimiento. Bueno, en el caso del presupuesto no pasó. Más allá de algunos silencios, hay quienes dijeron que sí, que van a acompañar el presupuesto del gobierno. Bueno, todo se verá y quedará reflejado a partir del próximo día martes, 12:30, el momento en el cual se dé inicio a la sesión por parte de la titular del cuerpo, Cecilia Moró, dando inicio a lo que va a ser el gran debate del presupuesto 2023. El diputado Carlos Fernández, del Frente Renovador por la Concordia de la provincia de Misiones, habló con Diputados Televisión respecto al tema del presupuesto de esta manera. El pueblo misionero nos mandó a buscar recursos y a buscar el federalismo y la igualdad de posibilidades. Y en eso es el línea de pensamiento que tenemos. Por eso hay cosas que acompañamos porque estamos de acuerdo y hay cosas que no estamos de acuerdo, como lo hemos discutido hasta ayer, porque en un primer momento acompañábamos el dictamen, después no acompañamos, nos levantamos, nos fuimos y después volvimos. Porque, ¿Y por qué se habían ido? Porque nosotros discutíamos y lo que ya es ley y que fue vetado, que es la zona aduanera. Eso le iba a preguntar, porque la zona aduanera hasta ahora no está incluida. Es la base de poder desarrollar nuestra provincia y lograr objetivos claros en el beneficio de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, del misionero y la misionera. La zona aduanera, ustedes han escuchado y lo vienen escuchando, y el público yo creo que ya también lo escuchó muchas veces. Nosotros tenemos 100 kilómetros que nos unen al Estado Nacional, nada más, que es la frontera con Corrientes. Y el 90% del resto de la provincia en límites con Paraguay y Brasil. Claro. Hoy la simetría es... ¿Y ustedes qué quieren? ¿Un libre...? Nosotros queremos una igualdad de precios para poder competir con los brasileros y con los paraguayos. Hoy Yo estoy hablando del tema de los neumáticos. Es imposible. Lo que pasa es que todo. Si vos contás todos los cruces que tenés en los 3 lugares... ¿Cuántos hay? Superan, pero ampliamente lo que tiene cada provincia. Salta, solamente la provincia de Misiones supera ampliamente lo de sumando los cruces fronterizos de todo. Por eso también buscamos infraestructura. Lo estamos charlando, los puentes son sumamente necesarios. Estamos hablando de poder llegar desde el Atlántico al Pacífico. Misiones es un lugar de paso sumamente importante por las distancias, donde los brasileros quieren sacar sus granos al Pacífico y su tecnología y es necesario para el desarrollo. Hoy teníamos 3 proyectos ya para llegar desde Porto Alegre y desde los puertos siguientes al Pacífico, cruzando por la provincia de Misiones. Como no nos ponemos de acuerdo los argentinos de que hay que invertir para poder avanzar, llegar con tecnología, no solamente para el tránsito de los camiones, sino del tren.
Hoy necesitamos ese tren que cruce. Bueno, hoy el nuevo proyecto es quedamos afuera los argentinos, porque lo van a hacer a través de Paraguay y Bolivia. Ajá. Y lo van a lograr, pero porque nosotros tenemos diferencia. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Fernández. La creación de una zona aduanera están proponiendo los diputados de la provincia de Misiones. La provincia está proponiendo esto en esta discusión, en el marco del presupuesto. Ya lo hizo anteriormente. El tema fue que cuando se había logrado ese acuerdo entre Misiones y el Estado Nacional para que se plasme en un proyecto de ley de presupuesto la creación de una zona aduanera en esa provincia, empezaron las otras provincias a decir también: queremos nosotros también zonas aduaneras. Y el Ejecutivo dijo, bueno, para quedar bien con todas las provincias, habilitó todas. Había 24 zonas aduaneras. Sí, que no le casi en la General Paz una aduana iba a haber. Para evitar lo que le pasó el año pasado, porque figuraba justamente, el año pasado no, el anterior, cuando se aprobó el presupuesto, y figuraba puntualmente Misiones, y bueno, al final lo tuvieron que vetar, lo vetaron justamente, y bueno, dañaste a un aliado principalísimo, como son los misioneros. Entonces, esta vez en el proyecto inicial no figuraba, pero bueno, acá en diálogo con Diego Sartori habíamos hablado, y bueno, aparte, por citar un detalle, Diego Sartori integra la Comisión de Presupuesto, así que él anticipó que justamente iba a presionar para que estuviera ese detalle, ese punto. Bueno, y está el tema, ¿no? Está el tema de esta zona aduanera para la provincia de Misiones, aunque no dice, no figura provincia, no dice Misiones. ¿O sí? No. Todavía, mira, no busqué el artículo porque ya vamos son 143, rechequearlo. Pero cuando lo busquemos y decían eso, que no iba a decir específicamente provincia de Misiones, claro, ¿no? Para no herir susceptibilidades a la hora de la discusión. No, y porque Formoso también estaba ahí pidiendo, así que bueno. Exactamente. Bueno, José, pero hablemos de Tierra del Fuego, que unificó, más allá de los dogmas que tienen algunos diputados nacionales, unificó a todos los diputados respecto a un tema central que tiene que ver, que va a estar en el presupuesto, que está en discusión, que tiene que ver con un aumento impositivo. Claro, justamente. Se trata de otro beneficio puntual a una provincia, en este caso de Tierra del Fuego, pero un beneficio que es mucho más añejo, que tiene 50 años. Es una ley especial que rige para esa provincia y que, bueno, generó una polémica que duró toda la semana, que generó reacciones en el interior de Juntos por el Cambio, nada menos. O sea que nada... algo tan importante para los fueguinos sobre todo, pero tan ríspido para los demás partidos. Pero bueno, vamos a ver en qué consistió la polémica. Bueno, se inició a partir de que la coalición cívica impulsó un proyecto puntual pidiendo la eliminación progresiva, esto fue la semana pasada, del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que establece la ley 19.640. a fin de suprimir los gastos tributarios que conlleva y busca atender esta derogación a un mejoramiento de los resultados de las cuentas públicas. Además, busca con ello promover el acceso y la disponibilidad de productos electrónicos en el país, porque justamente dice que el tema no hace más que encarecer estos productos. La norma rige desde hace 50 años, como decíamos, desde el año 1972, y es a partir de la cual la provincia de Tierra del Fuego viene desarrollando no solo su industria, sino también su crecimiento poblacional. Eso es lo que justamente remarcan los fueguinos, la proyección de sus ciudades y su vida económica. Según el proyecto de la coalición cívica, la reducción gradual sería así. Si se aprobara ese proyecto que impulsaron. Del 6% en el 2023, del 4% en 2024, 2% en 2025, 1% en 2026. Esto generó, como decíamos, las reacciones previsibles de parte del resto de los fueguinos, pero sobre todo lo que llama la atención es la previsible también reacción dentro del seno de Juntos por el Cambio.
Ahí vamos a ver en la próxima placa. El primero en reaccionar fue un senador, el senador radical Pablo Daniel Blanco, que dijo: este proyecto presentado de una manera totalmente inconsulta, con ningún legislador fueguino que lo impulsaba, porque bueno, la coalición se la ha firmado todos los diputados de la coalición cívica, pero que no tiene ninguno fueguino. Es un ataque directo a nuestra soberanía federal. Es inadmisible que desde el seno mismo de Juntos por el Cambio surjan este tipo de iniciativas basadas en prejuicios y el absoluto desconocimiento de la realidad fueguina. Y aparte decían que era una intromisión nefasta, que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia. O sea que se picanteó bastante puertas hacia adentro. Puertas adentro, sí. De Juntos por el Cambio. Y justamente el que le sale, el otro de los que salió, que reaccionó desde la Cámara de Diputados, fue un diputado del PRO, Héctor Stefani, que dijo que no se trata de una ley con beneficios para los industriales, se trata de una ley de promoción y desarrollo económico de una provincia que era habitada por 13.000 habitantes, de los cuales más de la mitad eran extranjeros. O sea que pidió además terminar con la mirada centralista de la Argentina y pensar en un país federal. Porque aparte decía que esta ley permitió que un territorio nacional se convirtiese en una provincia y además impulsó la industria fueguina. Otro diputado del PRO, el otro diputado del PRO, o sea que lo llamativo es que justamente esta cuestión puntual que podría llevar a generar la adhesión desde el PRO, bueno, en este caso, por parte al menos de los diputados del PRO, de los diputados fueguinos, no es así. Dijo Federico Frigerio: este proyecto no hace más que exhibir el carácter unitario, el desconocimiento territorial y centralista que tiene ese espacio político, que lo dijo por la coalición cívica. Vengan a conocer nuestra industria cuando quieran. Obviamente también había que ver la opinión de los diputados del resto de los diputados fueguinos y los diputados de parte del oficialismo. Rosana Bertone, que fue una de las voces la voz que se escuchó ayer a la hora de cuando tuvo punto final esta novela que se armó en torno a la cuestión del régimen especial fueguino. Que además fue gobernadora de la provincia. Fue gobernadora, conoce muy bien el caso y bueno, dijo que la industria fueguina genera miles de puestos de trabajo, acá lo vamos a ver en la placa, ocupados por trabajadores y trabajadoras oriundos de todo el país y sustituye importaciones que solo benefician a empresas que no generan trabajo argentino. Este proyecto es consecuencia de la mirada centralista de los diputados a los que solo les interesa la ciudad de Buenos Aires y, bueno, haciendo hincapié en la procedencia el origen de la coalición cívica. Bueno, también opinó la otra diputada fueguina, Carolina Jutrovic, del Frente de Todos, y ante el supuesto beneficio a un par de vivos, que es el término que había usado el presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, Jutrovic replicó: se refiere así un diputado de la Nación a toda la población fueguina alcanzada por la Ley de Promoción Económica y Fiscal, a más de 11.000 argentinos y argentinas que trabajan en las fábricas radicadas bajo el subrégimen de promoción industrial. Los diputados firmantes no dimensionan la gravedad del impacto que tendría sobre Tierra del Fuego y sus habitantes la aprobación de esa ley. Lo que había dicho Juan Manuel López era que esa ley, ese régimen, hoy solo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios pagados por todos los argentinos. Y bueno, Jutrovic dijo que ofendía a su provincia, a toda su provincia, y hablaban del desconocimiento y prejuicio que tienen otros diputados. Bueno, en este caso, Juan Manuel López, que llevó la voz cantante desde la coalición cívica, dijo que al fundamentar el proyecto que impulsaban, dijo que es el gasto tributario más alto del presupuesto. Según estimaciones oficiales, en 2022 va a terminar siendo un 0,36% de todo el presupuesto y en 2023 un 0,35% del PBI. Para asegurar que los cambios no deriven en un incremento de precios de productos electrónicos, reducimos el impuesto interno. Además, bajamos aranceles y eliminamos barreras de importación. Decía, y aparte daba alternativas para los trabajadores. Decía que, por ejemplo, que los que trabajaban en empresas beneficiadas por el régimen, en caso de ser despedidos, se los iba a proteger desde un seguro de desempleo. Además, este seguro garantiza que el ingreso de los trabajadores costará
menos del 20% de lo que hoy cuesta sostener el régimen, decía. Y bueno, obviamente este tema también generó la reacción de la Unión Cívica Radical, o sea, no solamente la coalición cívica y los legisladores fueguinos y del PRO. La coalición cívica, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical dijo que bueno, había surgido como una estrategia geopolítica esta ley y ellos aclaraban que iban a rechazar el proyecto si llegaba a su tratamiento. Bueno, en definitiva, llegamos a la sesión de ayer, en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde ahí los diputados fueguinos, Rosana Bertone, Mabel Caparrós, Héctor Estefani y Federico Frigerio, presentaron, lo informaron durante la reunión, presentaron una propuesta para que bueno, esto tenía, más allá del tratamiento que proponía la coalición cívica, iba a tener, podía ser frenado en el presupuesto. Si no se frenaba acá, difícilmente se lo haga durante el año. Entonces la propuesta es subir el impuesto interno a los productos elaborados en Tierra del Fuego, pero también el impuesto interno para el importado. Fue lo que se resolvió mantener en definitiva, y lo anunció Carlos Heller, el régimen especial fueguino y elevar el impuesto a los productos nacionales. Ese impuesto interno se creó en 2009, del 6,5%, como decía Meli al principio en sus placas, del 6,5% al 10%, mientras que el impuesto al importado se eleva del 17% al 19%. En la previa, justamente cuando se puso en consideración este tema, lo trajo a colación el diputado Juan Manuel López, que dijo bueno, que había advertido que a través de informaciones que circulaban periodísticas, que bueno, iba a haber ese aumento de impuestos internos y que lo que iba a hacer era aumentar el precio de los productos. Y aparte se habló de que lo que se iba a mantener era casi un monopolio o duopolio, habló que rige en Tierra del Fuego, y Bertone le contestó, que dijo, son 23 industrias, 8.075 trabajadores directos, 6.900 trabajadores indirectos, y con una situación geopolítica que creo que es bastante más complicada que la de 1970, que cuando se dictó el régimen federal. Y bueno, aquí vamos a otra placa. Ahora, el costo fiscal, bueno, una anterior, vamos previamente, que dice que el régimen de promoción de Tierra del Fuego, recordamos, fue creado por la ley que mencionábamos, la ley 19.640, en el año 1972, con el propósito de subsidiar la erradicación de industrias tecnológicas para que las mismas, luego de varias décadas, pudiesen tornarse lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal. El reclamo que se le hace es justamente que pasaron 50 años y eso no ha sucedido. Finalizaba en 2023, fue prorrogado en octubre del año pasado y por decreto por otros 15 años hasta el 2038. O sea que el régimen nació en épocas en que Tierra del Fuego no era provincia. Justamente. Era un estado provincial. Claro. Que dependía obviamente del Ejecutivo. Y vamos a la última placa. El costo fiscal del régimen es de 2,4 puntos del PBI. Los críticos del régimen, ¿qué sostiene? Que con con ese régimen el Estado se pierde de recaudar 1.600 millones de dólares anuales. Bueno, entre las firmas beneficiadas por el sistema se encuentran BGH, Mirgor, Newsan, Radio Victoria, que es Hitachi, Midea, Carrier, Electro Fueguina, Digital Fueguina y Fapesa, que es Philips. Algunos dicen, además, que representa, según el presupuesto anterior de 2022, lo establecía, eran 220.482 millones de pesos y que es casi el 20% de lo que el Estado Nacional, según el propio proyecto del presupuesto, planeaba recaudar en 2022, no sé, en este año, en concepto de derechos de exportación. Es todo lo que se va con este impuesto, que casi en su totalidad entonces es soportado por el sector agropecuario, es lo que se
esto que termina generando un debate transversal. Claro, sin lugar a dudas veremos qué es lo que va a ocurrir finalmente cuando se discute este tema, este artículo en el recinto de la Cámara de Diputados, y esa discusión que se dio ya en la previa entre diputados de Tierra del Fuego, diputadas de Tierra del Fuego y legisladores de la coalición cívica, que fueron los que habían presentado anteriormente el proyecto para ir disminuyendo lo que era este beneficio que tiene la provincia de Tierra del Fuego. Justamente le preguntaba al diputado López a ver qué pensaban ellos, dijeron que estaban absolutamente en contra de lo resuelto en definitiva, e insistía eso que decíamos, que esto lo que va a terminar haciendo es encareciendo los productos. La coalición cívica no tiene diputados que representen a la provincia de Tierra del Fuego. No, recordemos que la coalición cívica tenía una diputada que terminó siendo gobernadora. Claro. Bueno, fue diputada, no fue diputada nunca, que era Ríos. Senadora, ¿no? Senadora, fue Fabiana Ríos, que venía justamente del ARI. Claro, exactamente. Claro. Pero debe tener un comité político en la provincia de Tierra del Fuego. Seguro que tiene, porque bueno, ahí, a menos que se hayan ido todos cuando se fue Fabiana Ríos. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía la diputada Jutrovich respecto a este tema, Carolina Jutrovich del Frente de Todos, respecto a este debate que se ha generado, que está en la Comisión de Presupuesto y que ahora, a partir del dictamen, pasa al recinto de la Cámara de Diputados. Lo que se hizo como propuesta fue, digamos, nosotros ya tenemos un esquema de impuestos internos que protege la industria, o sea, algunos productos que se fabrican aquí en Tierra del Fuego, con un diferencial, ¿no?, respecto al resto de los productos importados. Para nosotros eso es fundamental. De hecho, lo teníamos hasta el 2015, se modificó en el 2016, para nosotros significó la pérdida de fabricación de varios productos, incluido todo lo que era el programa Conectar Igualdad, porque se necesitaba ese diferencial para tener, digamos, un grado de competitividad con el producto de afuera, y se fue retirando, digamos, ese esquema diferencial. Nosotros lo pudimos reponer en el 2020. Ahora, ¿qué pasó ahora? Que también en esta discusión que plantea el ministro Massa, dice, bueno, todos los sectores tienen que colaborar, y por eso se hizo una propuesta para mejorar la recaudación de impuestos internos, subiendo un poco, unos 2 puntos la alícuota, pero manteniendo el diferencial, y sobre todo también manteniendo las condiciones de lo que es la parte de autopartismo en la isla, de modo que puedan seguir siendo, como te decía, competitivos para ser proveedores de las terminales automotrices. Entonces, lo que se hizo fue esa modificación para todos lo que se fabrica en Tierra del Fuego, como una forma de mejorar la recaudación, que es, digamos, lo que pedía el Ministerio de Economía. Y bueno, hubo un acuerdo digamos, con todos los sectores empresarios que están en Tierra del Fuego bajo el subrégimen de promoción industrial, e inclusive la preocupación que tiene que ver con el tema de traslado a precios. Habrán escuchado que también se firmaron algunos convenios para que las empresas, digamos, mantengan los precios durante un plazo, que no haya subas de precios de los electrodomésticos, por ejemplo, celulares, etcétera, y al mismo tiempo un esquema de mejora de la financiación. Carolina Jutrovich, diputada de Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego, esta discusión que se da en el marco del presupuesto 2023 y que tiene como protagonista un tema impositivo, un tema de impuestos internos y también a las importaciones en la provincia de Tierra del Fuego, un tema a discutir por parte del Congreso Nacional, por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, cuando se discuta, repito, el proyecto de ley de gastos generales para el próximo año. Hablamos también con el diputado Ferreira, el diputado de Frente de Todos por la provincia de Jujuy, respecto al tema del presupuesto, respecto a este debate que se va a encarar la próxima semana, y el diputado Ferreira, en diálogo con DTV, decía lo siguiente. Yo se lo he planteado al jefe de bloque, porque si bien yo no me retiro aunque la sesión dure 20 horas, no me gusta cuando el Congreso a las 3:30 de la mañana está prácticamente vacío. Entonces yo le había sugerido al presidente del bloque que, bueno, tipo 10, 11, 12 de la noche cortáramos y se haga un cuarto intermedio hasta el día siguiente para que todos estén presentes en todo momento.
Claro. No me gusta que se está filmando y la gente está viendo el Congreso prácticamente vacío. Le aclaro, yo no me retiro, pero no es el caso mío, el caso es de todos. Claro. Entonces sería bueno un cuarto intermedio para que todo el mundo vaya a descansar y bueno, volvemos al día siguiente temprano. Cumplir con el presupuesto, no salirse del presupuesto, permitiría llevar un mejor control de la economía. En el caso puntual de este presupuesto, no estoy en condiciones de decir si está bien o mal. Parto de esta base. Tiene una previsión de inflación del 60%. Los economistas en su gran mayoría dicen que va a ser aproximadamente del 100% el año próximo. Ahí ya tenemos, digamos, un punto de quiebre. Después, la situación económico-financiera del país está obligando a hacer ajustes. El tema es ser criterioso a dónde hacemos los ajustes. Yo les he dicho en algún programa a ustedes, por ahí hay que achicar algunos ministerios, no uno o dos, sino varios, que midiéndolos por los resultados no han justificado su creación. Y la gestión se mide por los resultados. Y hay que hacer un seguimiento de todos los ministerios para ver si realmente el resultado justifica mantenerlo. Porque la situación del país es grave, no porque lo diga yo, sino que porque la situación del país es grave. Todos tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de minimizar los gastos. No empezar, digamos, por abajo, sino más bien de arriba para abajo y ver todos aquellos gastos superfluos. Por ejemplo, menos viajes al exterior, que vayan solamente las personas que tienen una tarea para cumplir, sin acompañantes. Son gastos que se pueden, digamos, evitar. La situación es bastante grave, ¿no? Y es preocupante. Sinceramente, yo estoy preocupado. No, ahí lo escuchábamos al diputado Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, planteando, bueno, no solo respecto a líneas generales del presupuesto, sino también cuando iniciaba lo que tenía que ver con este reportaje, planteando la necesidad, y que se lo planteó al presidente del bloque, a Germán Martínez, de no discutir una sesión de 24 horas, sino hacer una discusión en el recinto donde se pueda pasar un cuarto intermedio en horarios normales antes de la medianoche y retomar al otro día también en horarios normales, que puede ser 9, 10 de la mañana. Bueno, la idea finalmente es que se va a discutir a partir del martes a las 12 del mediodía, 12:30, con el tiempo que dure la sesión, que puede llegar a durar 24 horas en este recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Eugenia Alianielo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, buenas Gracias tardes. por visitarnos. ¿Le gusta más 24 horas? ¿Le gusta que sea un corte, que se pase un cuarto intermedio? ¿Cómo le gustaría que la sesión? No, me parece que la opción del cuarto intermedio no es mala. Por ahí las sesiones cuando son muy largas, de más de 20 horas, creo que también hay un cansancio notorio de todos, que por ahí no hace al debate tan enriquecedor, pero creo que nos tenemos que adaptar y priorizar por sobre todo que se vaya sancionando y vayamos convirtiendo en ley y otros tantos proyectos que hay en la Cámara, ¿no? Diputada nacional por la provincia de Chubut, diputada que representa a la ciudad de Puerto Madryn, y además preguntarle por cómo vivió esta discusión que se dio en la Comisión de Presupuesto, con tantos ministros, con tantos secretarios, con tantas modificaciones a lo que fue el proyecto original. Y en principio, bueno, para quienes asumimos el año pasado en diciembre, esta fue como la primera vez que pudimos transitar toda la discusión y el debate del presupuesto. Me pareció enriquecedor, me parece sumamente importante tanto la apertura y la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo, como la posibilidad que tuvimos los legisladores de poder comentar, preguntar y hacer algunas sugerencias puntualmente en lo que hacen a cada una de las provincias, porque la realidad en cada una es sumamente diferente. Incluso no es lo mismo vivir en alguna provincia cercana a nivel central o acá mismo
en la capital a lo que significa vivir en el norte o en el sur del país. Diputada, y en este presupuesto, ¿cómo quedaron ustedes? Si están conformes o no, o si tiene información sobre las obras que siempre, bueno, se requieren para cada provincia, que siempre son reclamo también de inclusión a último momento de más obras. ¿Cuáles son esos proyectos que en su provincia son necesarios y que si sabe si están previstos o no? Sí, nosotros pudimos trabajar con otros compañeros, con el senador Linares también lo hablamos, con la compañera Estela Hernández de Trelew, de distintos requerimientos que había de los intendentes, en el caso puntual de Madryn también, y pudimos incorporar algunas obras. En lo personal, creo que el presupuesto siempre es una foto de lo que va a suceder y no quiere decir que si algo no está en este presupuesto no se pueda gestionar o no se pueda revisar o se pueda trabajar durante el año. Creo que es un presupuesto con una mirada federal, esto que te decía anteriormente, la posibilidad de poder expresar, contar y hablar no solo con Germán Martínez, que es el presidente del bloque nuestro, sino también con otros compañeros que también lo habíamos hecho en su momento con el exministro Guzmán y en este caso puntual, como te decía, con el ministro Massa, que nos tocó poder compartir desde el minuto 1 el proyecto del presupuesto y trabajarlo todos juntos. Diputada, la saco del presupuesto un poco. Usted la lleva un tema que le interesa particularmente porque es autora de un proyecto, el tema de alcohol cero, que finalmente tuvo dictamen. Hay 2 dictámenes, veremos qué es lo que sucede. Bueno, ¿qué expectativa tiene respecto de que pueda llegar? Porque ahora tiene que recorrer a otras 2 una comisión más por lo menos. ¿Cree que puede llegar al recinto? ¿Cómo lo ve? Sí, nosotros creemos que va a llegar y estamos trabajando para eso. El dictamen de la Comisión de Presupuesto, el dictamen de mayoría, fue notablemente una diferencia de votos mayor al otro dictamen que usted mencionaba. Me parece que hay momentos y que este es el momento para traccionar, para acompañar y para hacer fuerza para que este proyecto se convierta en ley, porque es una esperanza y una lucha de muchas familias durante muchos años y también de otros legisladores que han pasado por la Cámara y que no han podido convertir el proyecto en ley. La verdad que hay un montón de organizaciones, lamentablemente, porque si no existirían las víctimas de siniestros viales que existen en la Argentina, no tendríamos la cantidad de organizaciones que hay. Nosotros estamos convencidos de que vamos a llegar y estamos trabajando junto a muchos compañeros y compañeras y también diputados de otros bloques para que podamos llevarlo al recinto antes de fin de año. Eugenia, este tema ustedes lo estuvieron trabajando con las organizaciones, estuvieron trabajando con la provincia o con el municipio de Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene alcohol cero. Puerto Madryn está trabajando en la legislación, la provincia sí tiene alcohol cero y nosotros ya veníamos trabajando puntualmente con estrellas amarillas en Puerto Madryn cuando yo estaba en el Consejo Deliberante junto con otros compañeros y también con el intendente. Empezamos a trabajar en algunos proyectos de ordenanza y de ahí queda el contacto, digamos, y se continúa el trabajo y por eso presentamos el proyecto acá en el Congreso, que ese proyecto que nosotros presentamos originalmente con la diputada Marcela Paso es el proyecto que trabajaron las organizaciones y encabezando esta propuesta Estrellas Amarillas. Después tuvimos que hacer algunas modificaciones y queda pendiente para un debate posterior la modificación del Código Penal, entendiendo que en este momento el consenso y la mirada de muchos diputados y diputadas estaba para trabajar puntualmente en la modificación de la ley de tránsito. Diputada, esta semana, además de toda la discusión de presupuesto en el medio, apareció en la agenda una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos que usted integra. Se empezó a debatir allí un tema del sistema de trazabilidad de la pesca. No sé si nos puede contar un poquito de qué se trató. Fue informativa igualmente la reunión. Sí, ese es un proyecto que impulsa el diputado Selva. Lo venimos conversando con él y con otros diputados y también con los referentes de Chubut, con las cámaras.
Hay posturas, digamos, encontradas, las cámaras tienen alguna visión respecto a esto, pero entendemos que todo lo que sirva para, de alguna manera, organizar no solo la logística, sino el orden en cuanto a lo transparente y a lo legal de todo, que sabemos que la pesca tiene económicamente un movimiento muy importante. Así que nada, es un proyecto que vamos a continuar trabajando y que vamos a acompañar seguramente. Y sin lugar a dudas, una de las industrias centrales y principales para la provincia, ¿no? Sí, nosotros en la provincia tenemos mucho desarrollo en cuanto a la actividad pesquera y también es una provincia que tiene muchas otras cosas por desarrollar. Por eso, de alguna manera, uno valora y celebra que haya un gobierno con una mirada federal y que podamos volver a poner a Chubut en el escenario nacional y sobre todo poder generar mayor desarrollo y mayor mano de obra, que es una de las tantas necesidades que tiene la provincia, teniendo en cuenta que tiene muchos recursos y muchas otras alternativas más allá de la pesca, el aluminio en Puerto Madryn o el petróleo en Comodoro. También tenemos otros recursos que hay que pensar la mejor forma que garantice el pleno desarrollo. Y usted habla de su provincia, ya que habla de eso, que se había rumoreado la posibilidad de hacer una modificación de suspender las PASO en su provincia. ¿En qué quedó ese tema? Había generado controversias dentro de Juntos por el Cambio, precisamente. Sí, Juntos por el Cambio cambia tanto de opinión justamente que a veces sorprende. En cuanto a la modificación, está presentado en la legislatura, todavía no hay una definición al respecto, pero se está trabajando en ese sentido y me parece que son tiempos para ser más pragmáticos que fundamentalistas. Me parece que hay que buscar cuáles son las mejores opciones y sobre todo que cuando hablamos de reducir gastos, no gastemos plata que se puede evitar, que no deja de ser plata de todos los chubutenses y de todos los argentinos, por ahí en cuestiones que se pueden resolver de otra manera. Bueno, esa discusión está dentro de la agenda, ¿no? Dentro de la agenda política a nivel nacional y me parece que por ahora está eclipsada por la discusión del presupuesto, pero está latente, ¿no? Respecto a las PASO nacionales, que es lo que va a pasar. Lo mismo también el tema del calendario electoral. Conocimos que en el día de la fecha la provincia de Salta también adelanta las elecciones. Veremos qué pasa en la provincia de Chubut también, porque es un debate también que seguramente estará también en el medio de la discusión. Sí, en Chubut también estaba ese tema circulando, pero sin definiciones por el momento. Son varias las provincias que han decidido adelantar las elecciones y bueno, como bien decís, creo que pasada la semana próxima y una vez terminada la sesión de presupuesto, comenzaremos seguramente también acá en la Cámara a tener debate de este tipo de cuestiones. Y en ese caso, la decisión final se tiene que adoptar en este año 2022. No esperar al año 2023 para tomar alguna decisión respecto a adelantamiento del calendario o si hay o no hay primarias. Y sería, me parece que en un buen escenario poder tener las definiciones antes de fin de año. Diputada, y de cara a lo que resta, porque se espera que después de la media sanción del presupuesto, si es que así sucede, bueno, es un trabajo intenso por parte de la Cámara, hay varios proyectos pendientes. ¿Usted cómo ve el escenario, teniendo en cuenta la última sesión en la que sí salieron varios proyectos de consenso? Bueno, terminó con un poco de tensión, pero se pudieron aprobar finalmente iniciativas. ¿Cómo cree que va a transitar el último mes de periodo ordinario? Después veremos si hay extraordinario. A mí me parece que bueno, salvo esta situación que comentás, que lamentablemente sucedió en la última sesión, creo que son varios los proyectos en que se han podido llegar a acuerdos y me parece que ese es el camino. Creo que las diferencias tan abismales, más allá de que ideológicamente estamos parados uno en cada punta, y eso está súper claro, pero me parece que tenemos que buscar la forma de convivir y de buscar soluciones, porque en el medio de las discusiones quizás
entre legisladores terminamos no pudiendo dar respuestas a un montón de gente que está esperando realmente que se sancione, que se trabaje, que se resuelvan las cuestiones, así que me parece que la política también necesita de todos nosotros esos gestos. Usted integra la Comisión de Minería y, volviendo a su provincia, se había sancionado en su momento, hace 2 años creo, o el año pasado. El año pasado, una ley que generó que hasta quemaron la legislatura o estuvieron a punto de. ¿En qué quedó ese tema? O sea, ¿volvieron para atrás? ¿No hay manera de volver a avanzar sobre la cuestión? ¿Qué es lo que pasó? En principio la ley se derogó. Lo que sucedió fue totalmente espantoso, no solo la legislatura, sino que se prendieron fuego, si no me equivoco, 17 instituciones. La verdad que fue una situación tremenda, también un atentado al diario Chubut. Creo que ni de un lado ni de otro nada justifica lo que pasó. No creo que este sea el momento para hablar de minería en Chubut. Sí me parece que hay que empezar a pensar cuáles son las posibilidades de desarrollo que tiene la provincia, porque realmente se necesita y hay mucha necesidad de mano de obra y de desarrollo, pero no creo que sea la minería, hoy por lo menos, un tema que se pueda tratar en la provincia. ¿Impulsaron los desórdenes esos? ¿Era un sector reducido o fue toda la sociedad la que estaba detrás de esas protestas? No, toda la sociedad no. Fue un sector, pero me parece que es como entrar en un tema que me parece que es demasiado complejo, digo, por eso decía, ni de un lado ni de otro se justifica nada de lo que pasó. Y me parece que ese tiene que ser el aprendizaje y sí buscar los canales de diálogo y de consenso para futuros desarrollos, que reitero, no creo que sea la minería y no en este momento. Eugenia, para cerrar, para despedirla, ¿en qué proyectos está trabajando? Pensando a lo mejor, en estos pocas semanas antes de fin de año, pero a lo mejor pensando ya para el próximo año. Sí, hay un tema puntual que nosotros estamos empezando a trabajar con algunas compañeras y compañeros que tiene que ver puntualmente con la ley de niñez, que tiene, a mi modo de ver, y coincidimos con otros diputados, que hay que actualizarla y profundizarla en algunas cuestiones, data del año 2005. Ese es un proyecto que me interesaría que podamos trabajar, y como te decía, la reforma del Código Penal, una vez que esté resuelto el tema de la modificación de la ley de tránsito y que ya tengamos la sanción, me parece que el Código Penal requiere una revisión, que es un trabajo complejo y que lleva tiempo, no es nada para hacer, digamos, anuncios ni pensar que se va a resolver rápidamente, pero sí creo que podemos empezar por lo menos a dar el debate. Una última. A propósito del la reforma del Código Penal y los temas que usted maneja, este no está, pero se vincula de alguna manera con alcohol cero, y es el tema de las picadas, que se debatió acá un poco y medio como que se frenó después, porque justamente había sectores que no querían tocar agravar las penas. ¿Qué postura tiene al respecto? Sí, yo creo que hay que modificarlo, creo que tienen que ser penas más severas, pero me parece que hay que dar una discusión más profunda, digamos, no solamente digamos, la intención o el interés particular en que haya mayores penas. Sí, escuchando a las víctimas, a muchos familiares, por lo general se lleva mucho tiempo los juicios y las condenas son bajas. Quizás hay un caso puntual al que me refiero porque es de Chubut y lo conozco. Hubo 4 víctimas y la persona que manejaba alcoholizada está en libertad. Ya pasaron 4 años, ahora el 10 de noviembre va a ser el 4º aniversario y son 4 vidas que costó ese siniestro. Y hay, digamos, la persona que es responsable de lo que ocurrió está en libertad, sin ninguna condena y con el registro de conducir. Me parece que eso no puede seguir pasando. Eugenia, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. La diputada Eugenia Agnaniello, diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia del Chubut. Vamos a seguir hablando del presupuesto 2023. Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio, diputado del PRO, decía lo siguiente. Celebro que hayamos tenido una verdadera discusión en torno al presupuesto.
no como otros años que el presupuesto entraba un lunes y lo votábamos el martes. Tal cual. Este año hemos tenido una discusión, el oficialismo ha accedido a discutir, a debatir puntos importantes del presupuesto, inclusive hemos logrado desde la oposición introducir algunas modificaciones que a mi juicio son muy trascendentes, muy importantes, de modo que más allá de que todavía subsisten algunas diferencias, lo cual es bastante natural y normal en el Congreso, en términos generales yo podría decir que estoy satisfecho con la discusión que hemos tenido en torno al presupuesto. Como ustedes recordarán, en 2016 yo fui el impulsor de una norma por la cual establecimos que los jueces y funcionarios que ingresaron al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017 pagaran el impuesto a las ganancias. Ah, mira. Gracias a esa norma que fue efectivamente sancionada, son bastantes los jueces y los funcionarios del Poder Judicial que ingresaron después de esa fecha y que pagan el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿por qué en ese momento, y más allá de nuestro deseo de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, no incluimos a los jueces designados antes de 2017, es decir, los que estaban en funciones? Y la respuesta es muy clara y es muy sencilla. Y es que hay un artículo en la Constitución, el artículo 110, que dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley. Y agrega el artículo, la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios. Ah, mira. Entonces, ¿qué ocurre? Y la justicia y la Corte Suprema se han pronunciado al respecto, que empezar a aplicarle el impuesto a las ganancias a jueces que hasta ese momento no la pagaban implicaba claramente una disminución en la remuneración, una disminución sensible que iría en contra del artículo 110 de la Constitución Nacional. Por eso en aquel momento optamos por una solución, que por otra parte no era novedosa, era una solución probada, porque es la solución que se aplicó en Estados Unidos, en cuya Constitución hay una cláusula muy similar a nuestro artículo 110, y que en los Estados Unidos se resolvió en la década del 30 del siglo pasado, disponiendo exactamente lo mismo que nosotros dispusimos en 2016. Y es decir, que empezaran a pagar el impuesto a las ganancias quienes ingresaran al Poder Judicial a partir de ese momento. Al cabo de unos cuantos años en Estados Unidos, fueron muchos, lo cierto es que hoy en día todos los jueces de Estados Unidos pagan el impuesto a las ganancias. Inclusive recuerdo hace un par de décadas que se difundió la noticia de que el último juez que no pagaba ganancias en Estados Unidos se jubilaba y a partir de ese momento todos los jueces. Bueno, esta es la solución que, aunque sea más lenta, aunque a algunos les pueda parecer injusta, pero es la solución que se adecua y se ajusta al texto y al espíritu del artículo 110 de la Constitución. Ahí empezamos a tener otra pregunta. Yo ahora soy partidario de seguir con esa fórmula y no innovar. Bueno, ahí estaba Pablo Tonelli, el debate del presupuesto 2023, este tema puntual, este proyecto, este artículo, ¿no? Que tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias para todos los que integren el Poder Judicial, jueces, secretarios, fiscales, el Ministerio Público, trabajadores, empleados, empleadas. Todos. Claro, bueno, y por eso es que se quejó airadamente, hoy lo escuchábamos al secretario general de la Asociación de Judiciales, Piumato, que quejándose, y uno de los argumentos que utilizaba era que el sector no puede trabajar de otra cosa. Era uno de los argumentos que decía que tiene que tener exclusividad en la justicia. Sí, hay muchos trabajadores que no pueden trabajar de otra cosa, digamos, que también tienen un solo empleo, ¿no? Eso Tonelli decía hoy, también respondía ahí a nuestros compañeros, ¿no? De que, bueno, ese no sería un justificativo. Un gran argumento. Claro. Aparte más que sí, pero bueno sería que un fiscal o un juez que trabajara de otra cosa. Bueno, en todo caso se refería a los trabajadores en sí, pero bueno. Sí. Pero yo creo que igualmente esto va a generar una fuerte, no sé si fuerte discusión en el recinto, ¿no?
pero sí fuera del recinto. Me parece que la justicia, principalmente el gremio de judiciales, es muy posible que haga alguna movilización en los próximos días. Seguramente. Al Congreso Nacional. Seguramente va a sonar el teléfono de algunos o de algunas diputadas nacionales desde de diferentes oficinas. El fin de semana. ¿No? De la justicia, del Poder Judicial. Sí, yo me acordaba del eslogan de IDEA, ceder para crecer. Claro. Justamente, pero cede vos. Claro. Que ceda otro. Claro. No. Me parece que fueron interesantes los argumentos que planteó la diputada Carla Carrizo, ¿no? Respecto al contexto, al momento actual que vive la República Argentina y la necesidad de lograr equidad en la República Argentina. Sí. Me parece que es un momento en el cual hay que tratar de buscar esa equidad. Son también cuestiones en las que, bueno, cuando se ve la oportunidad, ¿no? Digamos, se avanza. Claro. Pero, bueno, una vez si se aprueba, por supuesto, el artículo y se convierte en ley, luego en el Senado también, habrá que ver qué pasa, porque la última instancia la tiene la justicia siempre. Seguramente, seguramente. Por eso esto va a seguir y veremos qué es lo que pasa y cómo se plasma finalmente esta discusión en el recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. José, gracias. Nos vemos la semana que viene. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en Diputados Televisión, siga teniendo la mejor información parlamentaria, avisorando lo que va a ser la próxima semana, la sesión especial para tratar el presupuesto 2023. Gracias. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Nos reencontramos. Gracias. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.